Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un nuevo capítulo de la emocionante búsqueda de Tuna por parte de Alex. Después de muchos días de búsqueda, finalmente Alex ha encontrado a Tuna. Pero, ¿se desarrollarán las cosas como él espera? ¿Habrá alguna sorpresa esperándolos? No te lo pierdas. Quiero agradecerles mucho por su apoyo constante. El cariño y los ánimos de todos ustedes son la motivación que me impulsa a seguir creando y a ofrecerles lo mejor en cada video. Cada visualización, cada comentario de ustedes son una fuente de inspiración interminable que me ayuda a mejorar y ofrecer momentos de entretenimiento emocionantes. Ustedes son la razón de mi esfuerzo y dedicación, así que no olviden dar like y compartir el video si les ha gustado. Les deseo un día lleno de diversión viendo películas y muchas sorpresas. Continúen acompañándome porque esta historia acaba de comenzar y aún hay mucho más por descubrir. Nos espera un emocionante viaje, el viaje de Alex para encontrar a Tuna continúa sin descanso, a pesar de las fatigas y desafíos que lo esperan. Hoy fue un día largo e interminable, y a medida que pasaban las horas, su corazón se volvía más pesado. A pesar de haber buscado por todas partes, parecía que sus esfuerzos no daban frutos. Cuando Alex regresó a casa, su ánimo estaba tan bajo que no podía encontrar consuelo. La preocupación y la tristeza por no encontrar a Tuna lo abrumaban dejándolo sumido en pensamientos oscuros. Se sentó en una silla, su mente confusa y perdida. Todo parecía incierto. Con un corazón agobiado, Alex recurrió al alcohol para intentar aliviarse. Cada lata de cerveza que abría parecía darle un respiro temporal. El alcohol lo sumergía en un estado de olvido en el que la ansiedad y el agotamiento desaparecían por un momento. Cada sorbo lo llevaba más profundo, en un estado de embriaguez, como si este fuera el único modo de escapar de la tristeza que sentía por no encontrar a Tuna. Pero cuando su teléfono sonó, el sonido de la llamada lo despertó de su estado de desconcierto. No podía seguir ignorando la realidad, no podía sumergirse más en la bebida. Fue entonces cuando su hermana entró en la habitación, viéndolo solo borracho y con una preocupación palpable en su rostro. Ella se sentó junto a él, suavemente le pidió que dejara de beber y descansara. Alex, demasiado cansado para resistirse, se recostó en la cama y se sumió en el descanso, su cuerpo agotado y su mente turbada. A la mañana siguiente el sonido del teléfono lo despertó. La resaca le pesaba en la cabeza, pero él no se detuvo. A pesar de estar físicamente agotado, su determinación de encontrar a Tuna seguía intacta. Se levantó rápidamente, se estiró y con algo de dificultad empezó a prepararse para lo que vendría. Sabía que no podía rendirse. Llamó a su amigo policía explicándole que no podría unirse a la búsqueda esa mañana, pero le pidió que él y su equipo continuaran ayudando a encontrar a Tuna. Al colgar, Alex se fue al baño. Se lavó la cara con agua fría para despejarse. Miró su reflejo en el espejo, su rostro cansado, su mirada agotada, pero aún con una chispa de determinación. Se vistió rápidamente y comenzó a planear su siguiente paso. A pesar del cansancio físico, su mente seguía enfocada. Hoy seguiría buscando, hoy no se detendría. Se subió al coche y se dirigió al taller de madera, un lugar que había planeado visitar. Sabía que aún quedaban muchos obstáculos por superar, pero no podía rendirse. Esta era la lucha más importante de su vida. Y aunque el camino fuera arduo, Alex seguiría buscando a Tuna
porque el amor que sentía por ella era más fuerte que cualquier dificultad. Mientras la búsqueda de Tuna por parte de Alex continuaba un giro inesperado, hacía que todo se volviera más tenso que nunca. El policía Long y su compañero estaban pasando por una intersección cuando por casualidad vieron a una joven que se parecía mucho a la mujer en la foto que Alex les había enviado. Inmediatamente detuvieron el vehículo y se apresuraron a seguirla. Cuando Tuna sintió que alguien la estaba siguiendo, se puso nerviosa. Esa sensación de estar observada la hizo girar rápidamente, y al hacerlo sus ojos se encontraron con los de los dos policías. Los tres quedaron sorprendidos ante la coincidencia. Tuna, intentando mantener la calma, habló rápidamente. ¿Por qué me siguen? ¿Qué pasa? Intentó sonar tranquila, pero la tensión en su voz era evidente. No sabía si la habían reconocido o no, pero sentía que si descubrían su identidad, las cosas se complicarían mucho más. El policía Long la miró fijamente durante unos segundos y luego le preguntó con voz calmada: «¿Eres Tuna? Alex nos pidió que te buscáramos. Te pareces mucho a la persona en la foto que él nos envió». Estas palabras fueron como un golpe para Tuna. Sin pensarlo rápidamente respondió: «No soy Tuna, están equivocados». Dijo estas palabras y sin más, empezó a alejarse apresuradamente. Sin embargo, los dos policías no estaban tan convencidos. Se quedaron observándola mientras caminaba rápidamente y, a pesar de su negativa, seguían notando un parecido increíble con la mujer en la foto. Long, decidido, sacó su teléfono y revisó nuevamente la imagen que Alex le había enviado. Tras examinarla una vez más, se volteó hacia su compañero y dijo: «Estoy seguro de que es ella». No podían dejar pasar la oportunidad. La semejanza era demasiado clara. Sin perder tiempo, Long y su compañero regresaron rápidamente al coche, tomaron las motocicletas y salieron a toda velocidad para seguirla. A pesar de que Tuna trató de alejarse lo más rápido posible, los policías no iban a dejar que se les escapara tan fácilmente. Ella sabía que aunque corría con todas sus fuerzas, la distancia entre ellos se acortaba rápidamente. La ansiedad y el pánico comenzaban a apoderarse de ella, y no podía evitar preguntarse si esta vez sería imposible escapar. Los dos policías seguían detrás de ella, y Tuna sabía que no podía seguir huyendo mucho más tiempo. El enfrentamiento con su destino parecía inevitable. ¿Lograría escapar una vez más o esta vez sería atrapada? Habían seguido a Tuna durante un largo tramo cada minuto, lleno de tensión y preocupación. Después de un rato, el policía Long y su compañero se detuvieron desde lejos observando. Finalmente vieron a Tuna detenerse frente a una pequeña casa, como si intentara esconderse en la oscuridad. El corazón de Long latió más rápido al darse cuenta de que estaban muy cerca. No podía dejar escapar esta oportunidad. Inmediatamente Long sacó su teléfono con las manos temblorosas por la ansiedad, pero tratando de mantenerse calmado. Marcó el número y esperó con la esperanza de que finalmente se confirmara lo que tanto había esperado. Unos momentos después, la voz de Alex sonó al otro lado de la línea. «Alex, hola, es Long, estoy escuchando». Long no pudo contener la alegría y la emoción en su voz. «Hemos encontrado a Tuna». Esas palabras fueron como un rayo de luz que rompió la oscuridad, disipando toda la preocupación que había acumulado durante los días anteriores. Alex, al escuchar la noticia,
estalló de felicidad. «Oh, entonces, ¿quién es? ¿Dónde están ahora? Voy hacia allá inmediatamente». Long respondió de inmediato: «Sí, voy a enviarte la ubicación. Estamos cerca de una casa pequeña». En ese momento, Alex no pudo contener su emoción. Le dio instrucciones a su equipo y salió rápidamente de la oficina. Su corazón latía con fuerza y sus piernas parecían moverse más rápido que nunca. Al fin Tuna había sido encontrada y ahora él no permitiría que se le escapara. Alex subió al coche rápidamente dirigiéndose hacia la casa que Long le había señalado con una determinación renovada. Todo estaba por terminar y él llevaría a Tuna de regreso, cerrando así este largo y arduo viaje. Cuando Alex llegó al lugar, no pudo ocultar su emoción y alegría. Rápidamente agradeció a los 2 oficiales de policía por su ayuda y se apresuró a dirigirse hacia la pequeña casa donde Tuna se encontraba escondida. Su corazón latía con fuerza, cada paso lleno de ansiedad, pero al verla, todo su miedo se desvaneció. Se detuvo un momento. La luz tenue de la casa iluminó el rostro de Tuna, y en ese instante reconoció la figura familiar de ella. Tuna estaba agachada, arrancando hierba, una imagen sencilla, pero también llena de soledad, como si estuviera huyendo del mundo exterior. Sin pensarlo más, Alex corrió hacia ella gritando: «Tuna, Tuna, realmente eres tú». Tuna se giró rápidamente sorprendida al ver a Alex frente a ella. No podía creer lo que veía. El cuchillo que sostenía se le cayó al suelo por la sorpresa. En ese momento no entendía cómo Alex había logrado encontrarla. La sensación de estar siendo seguida y luego enfrentarse a la persona que había intentado evitar la dejó sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, Alex corrió hacia ella. La abrazó con fuerza, su aliento caliente cerca de su oído. «¿Por qué te fuiste? ¿Sabes cuánto me he preocupado por ti estos días?», susurró lleno de preocupación. Tuna solo permaneció ahí, sintiendo el calor del abrazo, pero en su interior, su mente estaba llena de confusión. Aunque tenía a Alex a su lado, aún se preguntaba, ¿podría regresar a su vida anterior, donde el amor y la preocupación de Alex la esperaban? ¿O debería quedarse allí, vivir una vida nueva, libre de ataduras? Ambos permanecieron en silencio durante un momento. Solo sus respiraciones llenaban el espacio. Alex mantenía sus manos firmemente en los hombros de Tuna, sus ojos llenos de lágrimas. Por la preocupación, sus manos temblando por el miedo a perderla. «¿Puedes decirme qué piensas? ¿Volverás conmigo?», le preguntó suavemente, pero con mucha esperanza. Tuna no sabía qué decir. Solo agachó la cabeza, su corazón aún lleno de dudas. No quería decepcionarlo, pero no estaba segura de lo que quería. Había huido por miedo a las ataduras, pero al mirar a los ojos de Alex, no podía rechazar el amor que él le ofrecía. Ambos caminaron hacia la pequeña casa, se sentaron y comenzaron a hablar. El ambiente estaba tranquilo, pero también era el momento de enfrentarse a la decisión más importante de su vida. ¿Volvería con Alex a la granja donde el amor y la paz la esperaban? ¿O se quedaría allí, comenzando una nueva vida? Esta era una decisión crucial para ella, y solo ella podía dar la respuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería hacer Tuna? ¿Volverá con Alex o continuará con su vida en el pueblo? Compartan sus pensamientos conmigo. Muchas gracias por seguirme, y no olviden que nos veremos en el próximo episodio donde resolveremos este misterio juntos.
Na chỉ đứng đó cảm nhận hơi ấm từ vòng tay, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại ngập tràn nỗi hoang mang. Dù Alex đang ở bên cạnh cô, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu mình có thể quay lại cuộc sống cũ, nơi tình yêu và sự quan tâm của Alex đang chờ đợi, hay ở lại nơi này sống một cuộc sống mới hoàn toàn không bị ràng buộc. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn hơi thở của họ lấp đầy không gian. Alex vẫn giữ chặt tay trên vai Tử Na, đôi mắt đẫm lệ vì lo lắng, đôi tay run rẩy sợ mất cô. Em có thể cho anh biết em nghĩ gì không? Em sẽ quay lại với anh chú. Anh hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng. Tử Na không biết nói gì, cô chỉ biết cúi đầu, lòng còn đầy nghi ngờ, không muốn làm anh thất vọng, nhưng cô không chắc mình muốn gì. Cô bỏ chạy vì sự ràng buộc, nhưng nhìn vào mắt Alex, cô không thể từ chối tình yêu của anh dành cho mình. Hai người bước về căn nhà nhỏ, ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Không khí thật yên bình, nhưng cũng đang đến lúc cô phải đối mặt với những quyết định quan trọng của cuộc đời cô. Liệu cô ấy có thể trở về nông trại với Alex, nơi tình yêu và sự bình yên đang chờ đón, hay sẽ ở lại đó bắt đầu một cuộc sống mới? Đây là một quyết định quan trọng đối với cô, chỉ là cô chưa có thể đưa ra câu trả lời. Bạn nghĩ sao? Từ nay làm gì? Cô sẽ ở lại với Alex hay tiếp tục cuộc sống ở làng? Chia sẻ những suy nghĩ của mình với tôi nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết